básicamente lo que les quería decir es que vamos a repasar un poco los temas que vimos en la clase pasada, porque lamentablemente la clase no fue muy fluida en razón de que tuvimos algún inconveniente con el programa. Hoy esperemos que no suceda. Les pido a todos los que sea posible que se habiliten las cámaras, así podemos vernos. Me parece que es muy importante que nos veamos, porque ya que no tenemos contacto personal, nos falta ese trato, por lo menos dar clase y ver caritas, no ver un cuadrado negro, que es bastante complicado. Bueno, vamos a repasar lo que vimos la clase pasada. No, está bien, el que pueda prender la cámara, ¿sí? O sea, que no esté en situación o no pueda, es nada más una sugerencia, no es una exigencia. Esta semana van a tener clases hoy, mañana y pasado. La semana que viene ya les voy a informar cuál es el cronograma de clases, en función de que, bueno, no sé si el día lunes hay o no hay clases, porque es el día del estudiante, no sé, yo entiendo que debería haber, pero bueno, hasta ahora no he podido averiguar. En función de eso ya le vamos a ir pasando el cronograma. Quiero que sepan que hasta el día 28 la doctora Frachina está con licencia por un problema de salud y la doctora Lundquist está con algún inconveniente, así que probablemente se reincorpore la semana que viene y la doctora Frachina recién la clase del 28 la va a dar ella. Así que estamos un poco cortos de personal. En la clase pasada hablamos un poco, dentro de lo que se pudo, de lo que era la norma de conflicto, la norma de colisión, la norma indirecta. Vamos a repasar estos conceptos, por más que al principio parece que estamos todos hablando de lo mismo, pero la realidad es que es cierto que hasta que ustedes no se familiaricen con lo que es la estructura de la norma indirecta o cómo funciona el derecho internacional privado, no van a poder armar en su cabeza el funcionamiento de esta materia, que a estas alturas todos se habrán dado cuenta es algo totalmente diferente a todo lo que ustedes venían viendo, ¿sí? Es como yo siempre digo, cuando ya pensamos que estábamos bárbaros, que ya hemos pasado todos los problemas, aparece privado y nos complica la vida con el reenvío, la cuestión previa y todas temáticas que nunca habíamos tratado. Entonces, vamos a repasar. El tema de hoy son los puntos de conexión, pero para poder hablar de los puntos de conexión, que forma parte de la característica positiva de la consecuencia jurídica, tenemos que volver a hablar de la estructura de la norma. Yo les subí al aula virtual el PowerPoint que no pudimos compartir la clase pasada. Recuerdan que yo les dije, la intención era tener ese PowerPoint porque yo normalmente utilizo mucho el pizarrón, pero bueno, ahora no podemos. Todo el mundo lo pudo ver, no hay ningún, está visible, todo el mundo lo entendió. Ok, entonces, vamos a repasar el tema de lo que es la estructura de la norma. Rápidamente. Indirecta es una norma que se diferencia de las normas directas por su estructura, porque en realidad las normas directas, que son las normas que resuelven los problemas de derecho privado, tienen la solución en la consecuencia jurídica. Mientras que las normas indirectas tienen una indicación de cuál es el derecho que va a resolver la cuestión planteada en el tipo legal. Entonces vamos de vuelta. Recuerden que la norma indirecta tiene un tipo legal y una consecuencia jurídica. Tanto el tipo legal como la consecuencia jurídica
tienen una característica positiva y una característica negativa. Bien, que tanto la característica negativa del tipo legal, que es el fraude a la ley, como la característica negativa de la consecuencia jurídica, que es el orden público, operan por exclusión. Es decir, no deben existir para que funcione fluidamente las características positivas. Pero que el efecto es diferente, ¿sí? En el tipo legal, la característica positiva es la causa y los hechos subyacentes al punto de conexión. El fraude a la ley es la manipulación fraudulenta, dice Goldschmidt en una definición que es absolutamente equivocada, porque no podemos definir el acto fraudulento, que es fraude, diciendo que es un acto fraudulento, porque no estamos aclarando nada. Es la manipulación, la tergiversación de los hechos subyacentes al punto de conexión de manera tal que el fraudulento lo que quiere es vivir en un estado con el derecho de otro. Es decir, utilizar a conveniencia el derecho llamado a resolver el caso cuando no es posible, porque si hubiera autonomía de la voluntad, sí sería posible, no habría ningún problema. Bien, no es posible porque generalmente todas estas situaciones se dan cuando no hay autonomía de la voluntad. Entonces, a ver, yo veo chats acá, ahora sí. Bien, así puedo ver lo que van comentando. Dijimos que el fraude a la ley opera sobre ¿qué? Sobre los hechos subyacentes del punto de conexión. Dijimos, como ejemplo, que si ustedes lo leen de Goldschmidt, porque toda esta parte, lamentablemente, en el libro del Dr. Fox no está, van a ver que el ejemplo que utiliza es el mismo que usamos nosotros, pero en términos generales. Nosotros lo hicimos utilizando el caso Mandel y él lo hace en forma genérica, hablando de las sucesiones, y cuando una persona quiere testar en violación al derecho argentino, por ejemplo en el caso Mandel, y como no lo puede hacer, se va, fija su domicilio y su nacionalidad en otro estado que le permite lo que la ley argentina no le permite, y trata de eludir de esa manera una norma imperativa. ¿Bien? Los puntos de conexión, que son la característica positiva, la primera parte de la característica positiva de la consecuencia jurídica, son aquel elemento técnico variable que identifica el derecho que va a resolver el caso. ¿Bien? ¿En qué? Entonces, la diferencia fundamental es que en la consecuencia jurídica de la norma indirecta, no tenemos la solución o el catálogo de soluciones. Tenemos la indicación del derecho que va a resolver el caso. ¿Estamos seguros de que ese derecho va a resolver el caso? No, no estamos seguros, porque ¿qué va a pasar? Hay que pasarlo por el filtro del orden público. ¿Estamos seguros de que el derecho indicado por el punto de conexión es el que va a resolver el caso? Tampoco, porque no sabemos si no va a aparecer la problemática de la cantidad del derecho aplicable, que es la problemática del reenvío, ¿sí? Cada una de estas cuestiones va a ser objeto de un tratamiento en una clase. ¿Bien? Ahora, quiero hacer una aclaración general en este momento. Si no llegamos a dar algún tema de la parte general que está en la bibliografía, el tema entra igual, ¿sí? Porque tienen de dónde estudiarlo. Como tenemos tiempo, lo más probable es que no tengamos ningún problema y podamos dar todas las clases. ¿Bien? Pero, por las dudas, lo aclaro. Lo único que vamos a hacer, sí, por una cuestión de prolijidad, es hacer
lo hemos implementado hace un par de cuatrimestres, un listado de fallos obligatorios. ¿Por qué? Porque como privado tiene mucha jurisprudencia, y nosotros mencionamos fallo, entonces les agarra como un ataque y me dicen cuáles son los que tienen que saber y cuáles no. En realidad el tema es así. Cuando se menciona un fallo, cualquier fallo que sea, tienen que saber de qué área del derecho internacional privado estamos hablando, ¿sí? Aunque no conozcan todo el contenido del fallo. Los fallos obligatorios son aquellos en los que tenemos que saber exactamente cuáles fueron los hechos y cuál fue la solución y por qué es importante. En derecho internacional privado es muy importante la jurisprudencia porque todos los institutos más importantes de la materia fueron descubiertos a raíz de fallos, salvo la distinción entre juez competente y ley aplicable, que apareció en el año 1228, cuando el glosador Accurcio descubrió que al ciudadano de Módena, el juez Bolognese, debía aplicar el derecho de Módena. Pero eso tiene que ver con la historia y no es el punto que nos interesa ahora. A ver, vamos a hacer una cosa. Brandon, para que no, sí. no pase, habilitalo a Adrián Madrid, que me quiere hacer una pregunta y yo se la quiero responder. Desmuteate, Adrián. Listo. No entiendo la pregunta. Dice que no tiene audio. Porque no entiendo cuál es el derecho internacional privado extranjero y el derecho internacional privado nacional. No sé cuál es la pregunta. El derecho internacional privado es aquella rama del derecho que estudia el conjunto de casos de privatistas con elementos extranjeros y sus soluciones. La diferencia entre los casos de derecho privado y los casos de derecho internacional privado es que los casos de derecho internacional privado son casos con elementos extranjeros, ya sea que el caso sea absoluta o relativamente internacional, distinción que ya hicimos la clase pasada, que si ustedes quieren la repetimos. ¿Repetimos la diferencia entre casos absoluta y relativamente internacionales o está claro? Bien, entonces, vamos a pasar ahora a analizar los puntos de conexión, que son la primera parte de la característica positiva de la consecuencia jurídica. Entonces, la determinación del derecho aplicable requerida por el método indirecto y por la norma indirecta, norma de conflicto, norma de colisión, se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer de manera estable y nominativa o de manera variable. Si se hace de manera estable y nominativa, es a través de conexiones, que no son aconsejables, porque la conexión, si bien indica un derecho que va a resolver el caso, siempre va a ser el mismo derecho. Es decir, no va a llamar a cualquier derecho del mundo a resolver el caso como corresponde a una norma indirecta que respete el elemento extranjero. Ejemplo, el antiguo artículo 10 del Código Civil de Vélez sometía los bienes inmuebles al derecho argentino. ¿Era una norma directa? No. ¿Recuerdan que hicimos la diferencia entre normas directas e indirectas y entre normas indirectas unilaterales y omnilaterales? Discúlpenme, chicos, voy a tener que comer un caramelo porque yo soy diabética y a veces me baja un poquito el azúcar. No es una falta de respeto hacia la clase, sino que es una cuestión medicinal. ¿Sí? Las conexiones
son estables y siempre nos remiten al mismo derecho. Ahora, el artículo 10. ¿Tiene el régimen de los derechos reales en su consecuencia jurídica? ¿Tenía? No. Claramente que no. Nos indicaba cuál era el derecho al que teníamos que recurrir. Pero, ¿por qué no es un punto de conexión y si es una conexión inestable, nominativa y no variable? Porque siempre era el derecho argentino. No importaba las circunstancias del caso. Bastaba que el inmueble se encontrara en la República para que estuviera sometido a la ley argentina. Eso sigue siendo igual en el Código Civil y Comercial. Pero el artículo 10 era el ejemplo más claro de lo que es una norma indirecta unilateral, no susceptible de aplicación analógica y que utiliza conexiones, ¿sí? A diferencia de las normas indirectas omnilaterales que utilizan puntos de conexión. ¿Cuál es la diferencia? Que el punto de conexión indica un derecho que va a ser llamado a resolver el caso, que va a aportar la solución al caso. Bien, ahora, ¿podemos decir que determinados derechos no van a ser llamados porque nos van a violar el orden público? No. Cualquier derecho del mundo puede ser convocado a resolver el caso. Lo que puede pasar es que la solución del derecho extranjero viole los principios de nuestra legislación. Entonces, para poder saber si el derecho extranjero debe o no ser descartado, es forzoso que el juez haga todo el trabajo de analizar la causa, los hechos subyacentes al punto de conexión y que sean genuinos, que no haya fraude. ¿Bien? ¿Cuál es el derecho indicado como aplicable por el punto de conexión? Que este punto a su vez no contenga una norma de exportación donde mande a aplicar otro derecho y entonces opere el reenvío. Y una vez que resuelva cuál es el derecho llamado en último lugar a solucionar el caso, previo calificar el punto de conexión de acuerdo a su propia ley, ¿sí? Cuando encuentra la solución, recién ahí va a poder decir si la solución esa es absolutamente incompatible con los principios esenciales de orden público internacional de su derecho. Quiere decir que, salvo en un solo supuesto, que es en el caso de los puntos de conexión acumulativos desiguales, que ya vamos a ver cuál es, nunca se descarta la aplicación del derecho extranjero sin hacer todo este trabajo. ¿Y por qué hacemos esta aclaración? Porque el orden público es el elemento, yo se los aclaré la clase pasada, el caballo desbocado, la válvula de escape, para no aplicar derecho extranjero. Y por lo tanto, es el mayor enemigo de la aplicación de derecho internacional privado como derecho de la tolerancia. ¿Sí? Todo esto, si lo quieren leer, está en los primeros capítulos del libro del doctor Werner Goldschmidt. Estoy mirando si acá tengo una de las ediciones, hay una nueva edición, pero no vale la pena que ustedes lo adquieran. Si a ustedes les parece y no está en la página del centro, yo puedo fotocopiar estos dos capítulos y dejárselos. ¿Ustedes qué podemos hacer, Brandon, con esto? No recuerdo si lo tenemos en este momento, pero si no, sí, podemos hacer el tema de digitalizarlo. Si me pasa bien el nombre, intento buscarlo a ver si
si en algún lado está digitalizado ya. Y en todo caso hacemos la digitalización. Sí, porque acá me están poniendo, está en la página de la Facultad de La Plata, pero la realidad es que a mí me interesa que esté acá. Genial, si está lo sacamos ahí, se los pedimos a los Ahí chicos de dice que allá. la Facultad de La Plata está en PDF. Son 2 capítulos. La estructura de la norma indirecta y después en características positivas de la consecuencia jurídica. No hay otro lugar. No hay otro lugar para... Acá están diciendo Ahí que me el centro dijeron que no sí tiene. está. Bueno, no importa. Cualquier cosa me avisan y si hace falta yo les dejo el material para que ir a comprar el libro de Goldschmidt es algo que es completamente impensado porque es un libro muy costoso y no tiene sentido. Bien, entonces, volvemos a retomar. Nosotros vamos a encontrar conexiones en las normas indirectas unilaterales. ¿Bien? Alguien ahí subió un link para descargar el libro. Todo esto que no quede grabado, que es todo tráfico de copyright. Bueno, va a quedar grabado igual, pero no importa. Entonces, dijimos, en las normas indirectas unilaterales tenemos conexiones. En las normas indirectas omnilaterales tenemos puntos de conexión. Con respecto a los problemas de la parte general, tenemos... Ahí en esa parte se cortó. O sea, en el caso de la cuestión Doctora, previa en la tenemos... parte anterior se cortó. En la última, ¿Cómo? la oración completa que dijo recién no se escuchó porque se había cortado. A partir de donde se cortó. Y ahí lo de parte general. A partir de ahí se cortó el audio. Dentro de la problemática de la parte general, lo que tenemos que tomar en cuenta es que vamos a analizar las siguientes cuestiones. El fraude a la ley, tiene que ver con la porción social a reglamentar, es decir, ¿qué pasa cuando hay dos cuestiones concatenadas y el efecto de cómo se resuelva una afecta a la otra? Como en el caso de la vocación hereditaria, la legitimidad de la afiliación en el caso. Luego tenemos el problema de las calificaciones, que en el caso del punto de conexión ya lo habíamos respondido y dijimos que los puntos de conexión se califican de acuerdo a la lex fori, es decir, siempre se califican de acuerdo a la ley del juez. Es decir, que si el punto de conexión es último domicilio del causante, domicilio va a ser lo que el derecho del juez diga que es domicilio. ¿Entendemos eso? La ley que define el concepto del punto de conexión es la ley del juez. No tengo idea de por qué se corta, porque yo tengo internet... Ya salvo la parte ahí que le dije, el resto, por lo menos yo no sé el resto, lo escuché bien. Yo tengo internet perfecto, o sea, pero hay 3 personas que se están quejando mucho de que se corta. Bueno, no, en realidad no sé qué hacer porque no, yo tengo... En todo caso, después se va a ver en la grabación. O la grabación se puede estar está... pasando porque mucho ancho de banda, o sea que no... A veces es una cuestión... Sí, de última apaguen las cámaras, que por ahí va a andar mejor la reunión. Sí, por ahí apaguen las cámaras, sí. Bueno, volvemos. Entonces,
Respecto de la diferencia entre normas omnilaterales y unilaterales, debemos hacer la aclaración de que los tratados no contienen normas unilaterales, sino que, o sea que cuando hablamos de normas unilaterales o omnilaterales, nos estamos refiriendo a normas que no provienen de tratados internacionales. ¿Por qué? Claramente, si un tratado es internacional, hay más de un derecho en juego, más de un Estado en juego, y entonces los tratados contienen siempre normas omnilaterales, que contienen puntos de conexión, no conexiones. Porque si no, estaríamos secuestrando el caso y ningún Estado va a aceptar que otro Estado se apropie de un caso que le resultaría adjudicado a su derecho. ¿Hasta acá están comprendiendo todo lo que decimos? Sí, hagan que sí con la cabeza los que están mirando y si no, digan que no. Bien. Entonces vamos a entrar a analizar las clasificaciones de puntos de conexión. Ya tenemos recontra claro qué es el punto de conexión. El punto de conexión es el elemento técnico, variable. ¿Por qué es variable? Porque recién cuando tenemos el caso vamos a saber cuál es el punto, porque vamos a saber cuál es la norma indirecta que va a resolver el tema. Y que se individualice en atención a las particularidades del caso dado. Usted, Elena Goldschmidt, dice estas cosas y uno dice, este hombre en qué habla, porque encima era alemán y pensaba en alemán, con lo cual las frases están redactadas de una forma que requiere una cierta con su libro. Pero en realidad, si uno lo analiza, es muy sencillo. El punto de conexión es variable, porque hasta que no tenemos la norma indirecta, no sabemos cuál va a ser el punto. Domicilio causante, residencia, domicilio, lugar de celebración del contrato. No sabemos. Y una vez que tenemos el caso, tenemos que ir a consultar qué es lo que dice el derecho del juez, ¿sí? ¿Qué es domicilio? Entonces, cuando sabemos lo que el derecho define como domicilio, vamos a ir a buscar dónde esa persona que falleció que domicilio. O sea que es una cuestión sencilla. Tenemos la norma, artículo antiguo 3283, la ley aplicable a las sucesiones es la ley de domicilio que tenía la gente al momento de su fallecimiento. Ahí tuvimos recién determinado cuál era el punto de conexión en las normas sucesorias, la del último domicilio del causante. ¿Cuál es el último domicilio del causante? Vamos a ir a buscar las normas de derecho privado del juez que nos van a decir qué tengo que tener en un lugar para que eso sea considerado domicilio. Una vez que lo encuentro, digo, esto lo tenía todo acá. Entonces domicilio tenía acá. ¿Cuál es el último domicilio? Caso Fritz Mandel, Argentina. Pero si se fue a Austria, no, porque acá operó el efecto negativo. Hubo fraude a la ley. ¿Cuál es el efecto del fraude? Los hechos falsos no tienen efectos para lo que el fraudulento buscaba. Para todo lo demás no nos importa. ¿Bien? Entonces, la definición de domicilio, en el caso Mandel, se sacó del derecho argentino. ¿De qué parte del derecho argentino? Del derecho privado. ¿Sí? El juez define los puntos de conexión de acuerdo a su propio derecho, que se llama Lex Civilis Fori, o Civilis Fori, como le gustaba decir al doctor Hobbes. Bien, entonces, una vez que ya sabemos qué es ese elemento técnico variable que se individualiza en atención a las particularidades del caso dado, a las cuales aquel enfoca, que es todo un embrollo para decir lo mismo que estoy diciendo yo de forma más sencilla, que es ese elemento que nos va a permitir conectarnos con el derecho que va a resolver el caso, vamos a ver cómo se pueden clasificar. Bien, entonces, los puntos de conexión se pueden clasificar de dos maneras. Yo les voy a subir, porque este tema de compartir pantalla, había bajado unos cuadros y me quedaron en la otra computadora, o sea, es como complicado este tema. Les voy a subir al aula virtual, así como les subí el PowerPoint, dos cuadros
dos cuadros, donde tenemos las clasificaciones de los puntos de conexión. Entonces, si ustedes toman el cuadro junto con la explicación, van a encontrar que cierra todo, que es más fácil. ¿Bien? Entonces, los puntos de conexión se pueden... En el libro de Goldschmidt hay varias clasificaciones de los puntos de conexión, pero nosotros vamos a usar solamente dos. Así que el resto yo les recomendaría que no la lean. Hay una clasificación de acuerdo a su inserción en las 3 categorías del mundo jurídico, la dimensión ideológica, sociológica y normológica, que yo les diría que ni siquiera la lean, porque lo único que van a lograr es confundirse. Las dos clasificaciones que vamos a utilizar son según el objeto de referencia y según el carácter de la conexión. Porque estamos tratando de depurar, crean cuestiones que luego los van a confundir más, porque la realidad es que ya de por sí el texto es de suficiente complejidad como para que lean cosas que después no saben para qué sirven, y en realidad esa clasificación, a mi entender, no sirve. ¿Podría repetir la segunda Entonces, clasificación nada más? según el carácter de la conexión. Las clasificaciones que vamos a utilizar son según el objeto de referencia y según el carácter de la conexión. Hay una, repito, porque hay gente que se está quejando de que no escucha. No lean la clasificación de los puntos de conexión de acuerdo a su inserción en las 3 categorías en que Goldschmidt divide al universo jurídico, el universum juris, que son la dimensión sociológica, normológica y litológica. Vamos a hacer un paréntesis acá. Cuando lean el libro, lean algún capítulo de Goldschmidt, van a advertir que Goldschmidt utiliza una teoría filosófica creada por él que se llama trialismo jurídico. El trialismo jurídico consiste en dividir el universum juris en 3 aspectos. Una dimensión normológica que analiza el derecho vigente respecto de un instituto. Cuidado, porque en derecho internacional privado tenemos la diferencia de que el derecho consuetudinario es fuente del derecho, y tiene valor casi igual al de una norma. Entonces, cuando veamos la dimensión normológica, nos vamos a encontrar que no solo se refiere al derecho positivo, porque Goldschmidt no era positivista, y acá arrancamos como la época de elementos, ahora es elementos donde se enseña el positivismo jurídico o el justnaturalismo, ¿no? En mi época era en introducción al derecho, yo ahora no sé en qué materia lo dan realmente con el plan nuevo. Igual ahora el trialismo se va a volver a enseñar porque lo convencía el doctor Pérez-Seguí de que lo enseñe, así que... Acá me dicen que el doctor Núñez les explicó el trialismo, no importa, lo voy a repetir porque nunca es demasiado. Entonces, en la dimensión normológica tenemos el derecho vigente en un Estado. En la dimensión sociológica nos explica el maestro Goldschmidt cuáles fueron los fallos o cuáles son los fallos que podemos encontrar relativos al tema que veníamos desarrollando. Y en la parte general es muy importante porque casi todos los institutos se descubrieron a raíz de un fallo. El problema de las calificaciones se descubrió a raíz del fallo Antón con Bartolo, que es el caso de la viuda maltesa. El problema de la cuestión previa se descubrió con el caso Conoucanamal con Nadimatoupol, que es el caso de una sucesión donde había un hijo adoptivo. La problemática del reenvío la descubrieron los jueces Aubry y Rowe, que eran 2, no como Ortega y Gasset, que era 1. En el caso Forgo, Francis
Xavier Porgo, que es un caso resuelto por la Corte de Casación francesa. Entonces nos damos cuenta que es importante, más que nada en la parte general, el conocimiento de la jurisprudencia, la dimensión sociológica. Y finalmente, la dimensión diquelógica, como su nombre lo indica, de qué es justicia, es donde se analiza el correlato entre lo que dicen las normas o el derecho consuetudinario y lo que es para el trialismo jurídico el concepto de justicia. Es decir, la conexión del artículo 10. Volvemos a ese ejemplo porque es perfecto con respecto a la diferencia entre conexiones y puntos de conexión, por más que hoy el código tenga una redacción un poco diferente. ¿Es justa? Y Gosch dice, no, no es justa. ¿Por qué tenemos que utilizar una conexión y automáticamente utilizar el derecho argentino? Es una conexión de secuestro. Toma el caso para Argentina y no importa cuál sea el contexto. Entonces no es susceptible de aplicación analógica, no es susceptible de nada, porque es una norma que no está bien. Debería decir que los bienes inmuebles se rigen por la ley del lugar de su situación. Y ahí, en vez de una conexión, sería un punto de conexión. Eso sería lo más justo. Entonces, estos son los tres aspectos del mundo jurídico que se complementan entre sí y que es necesario leer todo. O sea, que del capítulo que yo les indico que lean, estamos como en segundo año con el manual del alumno bonaerense. Leen todo, las tres dimensiones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Seguramente el doctor Núñez les dijo lo mismo. Teoría general del derecho. Ok, teoría general del derecho. Ahí les deben enseñar la diferencia entre positivismo de Kelsen, el naturalismo, y ahora les van a enseñar trialismo. Bien, entonces, vamos a la primera clasificación, que es según el objeto de referencia. La clasificación de los puntos de conexión según el objeto de referencia tiene que ver con los objetos y los sujetos de la norma indirecta. Según el objeto de referencia, los puntos de conexión se clasifican en personales, reales y conductistas. Tienen que ver con las personas, con las cosas o con los actos u hechos jurídicos. ¿Por qué decimos actos u hechos? Porque puede también tratarse de un cuasidelito, en cuyo caso no se trata de un acto jurídico, sino de un hecho jurídico. Ya lo vamos a ver cuando analicemos jurisdicción, o si ya se los mencionó la doctora Aragonese, el caso Sastre con Bibiloni, que fue el de un accidente en la avenida Borlero en Uruguay, con efectos. No era un acto jurídico, era un hecho. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, los puntos de conexión personales son aquellos que tienen que ver con cuestiones relativas a las personas. Cuando hablamos de personas físicas y personas jurídicas. Ejemplo, domicilio, residencia. Y hay una tercera categoría, además de domicilio, residencia, nacionalidad, que nosotros no lo usamos, pero es un punto de conexión personal. Hay un punto que requiere que hagamos un paréntesis, que es la pertenencia al Estado por prestación de servicio. Ustedes van a leer eso y van a decir, ¿y esto qué corno es? Porque algo más que no entendemos de privado. La pertenencia al Estado por prestación de servicios significa que yo soy reclamada, o se reclama que se me aplique el derecho de un Estado, por el hecho de que yo, por ejemplo, pertenezca a una fuerza armada, fuerza de seguridad, policía, prefectura, gendarmería, ejército, armada.
Ejemplo, si yo quiero reclamar la nacionalidad alemana porque mi papá era alemán, pero yo nací en la Argentina, y de acuerdo al derecho argentino soy argentino, pero de acuerdo al derecho alemán, yo sería alemana. ¿Por qué? Y acá volvemos a un concepto del secundario. ¿Se acuerdan del ius sanguinis y el ius soli? El ius sanguinis tiene su correlato en la nacionalidad. Es decir, el derecho acompaña a la nacionalidad, no importa dónde la persona esté. El ius soli es el correlato del domicilio o la residencia. Es decir, yo tengo la nacionalidad del lugar donde nací, o donde tengo residencia, o donde tengo domicilio. Ahora bien, resulta que yo quiero ir a reclamar la nacionalidad alemana. Según en Alemania tienen ius sanguinis, los hijos de alemanes son alemanes, y bueno, para un poquito, no es tan fácil. Uno de los extremos que uno tiene que acreditar es que mi papá, en el caso supuesto no haya nunca aplicado para entrar a una fuerza de seguridad argentina. Porque Alemania considera que si yo apliqué o entré para una fuerza de seguridad, ello conlleva la inmediata cancelación de la nacionalidad alemana. Entonces, la pertenencia a un Estado por prestación de servicios implica que determinadas actividades que tienen que ver normalmente con gestiones públicas y especialmente con cuestiones de seguridad, me hace caer bajo el paraguas del derecho del Estado a cuya fuerza me sometí. De hecho, en Estados Unidos, ustedes saben que una forma de adquirir la Green Card es prestar servicios en el ejército. De hecho, muchísima de los muchachos que van, ahora de las mujeres también, que van a pelear fuera de Estados Unidos, lo hacen durante un periodo de 1 año o 2, porque el premio a eso es la tarjeta verde de residencia. Quiere decir que ahí tenemos un clarísimo ejemplo de que es la pertenencia al Estado por prestación de servicios. Es un punto de conexión personal. ¿Está claro? ¿Entendimos? Porque si no, leemos pertenencia a un Estado por prestación de servicios. Y decimos, ¿qué es esto? Es esto, nada más que esto. ¿Sí? Yo caigo bajo la égida de un Estado en el momento que paso a formar parte de alguna fuerza de seguridad. Cualquiera. Cualquiera. Entonces, si yo sigo con el planteo de la nacionalidad alemana, tengo que llevarle al gobierno alemán una constancia de cada una de las fuerzas de que mi padre, mi madre o quien sea que yo alego que me transmitía la nacionalidad alemana, nunca hizo entrar al ejército, a la armada, a la prefectura, a la policía, a la bonaerense, lo que sea. Porque si lo hizo, perdió la nacionalidad alemana. Y Alemania no tiene doble nacionalidad, como tenemos con España e Italia, que tenemos convenios de doble nacionalidad. ¿Bien? ¿Está claro? Entonces, los puntos de conexión personales son los que tienen que ver con características de las personas. ¿Por qué decimos personas físicas o jurídicas? Porque la persona jurídica también tiene domicilio, no tiene residencia y no puede pertenecer a un Estado por prestación de servicios, pero sí tiene domicilio, y la ley del domicilio o la ley del Estado de la Constitución tiene muchos efectos en la cuestión societaria. Segunda categoría, reales. Los reales, como su nombre lo indica, tienen que ver con las cosas. Cuando decimos cosas, hablamos de bienes, nos referimos a muebles, inmuebles, derechos intelectuales, marcas y patentes. No tiene que ser algo tangible.
es general, porque, por ejemplo, si bien nuestro código distingue entre el régimen de bienes muebles e inmuebles, Montevideo no. Para Montevideo, cuando hablamos de bienes, estamos hablando de muebles y de inmuebles. Y es lo mismo. No lo discrimina. Y eso es muy importante al momento de la apertura de una sucesión, porque Montevideo es pluralista, cosa que ya vamos a ver mucho más adelante cuando veamos problemáticas sucesoras. Entonces, ejemplos de puntos de conexión reales: lugar de situación del inmueble, lugar de situación del mueble con situación permanente, que normalmente es un inmueble por accesión. ¿Se acuerdan de reales del inmueble por accesión, que es el que está pegado? Bien. Yo trato de bajar esto sería como una reinterpretación de la bibliografía. Tratamos de bajar un poquito los conceptos para que el que lee no se sienta como sobrepasado porque no entiende lo que está leyendo, y por ahí es una cuestión muy sencilla. Entonces yo les pido que si han leído algo y no lo entendieron, me lo pregunten. Total, acá no es vergüenza preguntar. Vergüenza es no saber decirlo en el parcial, ¿sí? Así que el que tenga una pregunta, por más que le parezca tonta o que le parezca que está equivocado, aclaramos el punto. Para eso estamos. Somos profesores, queremos que todo el mundo le vaya bien. Vamos a tomarles un examen oral para que nos puedan contar todo lo que aprendieron. Así que pregunten. A ver, acá me preguntan. Ejemplo, tener un terreno y construir un inmueble. En realidad, si usted tiene un terreno, la ley del lugar de situación del bien es donde está el terreno. Si usted le hace una casa o no le hace una casa, va a tener que ver con cuánto vale el terreno y qué es lo que hay arriba. El punto de conexión sería el lugar de situación del bien real. Dentro de los reales también tenemos el estado de registro. Los bienes muebles registrables se rigen por la ley del estado donde están registrados. Eso significa que los automóviles, motocicletas, barcos, barquito, lancha, avión privado, avión, pertenecen al estado donde están registrados. Y acá también tenemos una cuestión que van a advertir mucho con el derecho internacional público, que seguramente ya se los contaron, que es el tema de las banderas de conveniencia. Es decir, nosotros queremos que nuestro cerrado con una legislación más flexible. ¿Qué hacemos? Lo matriculamos en Panamá, en Liberia, y un lugar que descubrí últimamente, que no sabía, que es Malta. Malta tiene leyes muy flexibles. Por ejemplo, la empresa Pullmantur, que es una empresa española, que hace cruceros por el Mediterráneo, por las islas griegas y esos lugares horribles donde no tenemos nada de ganas de ir nadie, los buques están matriculados en Malta. Yo, la única loca, mirando el estado de matrícula en el barco y viendo que era Malta y haciendo un apunte sobre que el derecho maltés es flexible con relación al derecho marítimo. Y es cierto, porque el derecho marítimo tiene su instituto más importante en la isla de Rodas, que es donde estaba la orden de los caballeros hospitalarios, que ahora son la Soberana Orden de Malta. Bueno, es una cuestión de color, una nota de color y de información general. El que pueda ir a Rodas, recomiendo seriamente visitar el Instituto de Derecho del Mar y el Palacio del Gran Maestre de la Orden de los Hospitalarios o la Orden de San Juan de Jerusalén. ¿Los que en público les enseñan estas cosas? ¿O ya no? Les enseñan, me pongo contenta. Me pongo contenta, porque yo hace un par de años que dejé de dar público también y a mí me encantan todas estas cosas. Lo que acabo de decir, no. Bueno,
Sí, en la isla de Rodas, que es de donde el sultán Suleimán el Magnífico echó a la orden de los hospitalarios y se fueron a Malta. Está el Instituto de Derecho del Mar más antiguo y Malta heredó a toda esta cuestión de derecho del mar y hoy es una bandera de conveniencia. Bien, volvemos a los efectos reales. Estado de registro. Por ejemplo, la hipoteca naval o la hipoteca aeronáutica, porque ustedes saben que los buques y las aeronaves no se prendan como los autos, sino que se hipotecan. La hipoteca naval o la hipoteca aeronáutica va a estar regida por el estado donde esté escrita, donde está registrada. Entonces, lugar de situación del bien, mueble, inmueble, estado de registro, por ejemplo. Estado donde fue prendado, hipotecado o grabado de cualquier manera el bien. Estado de donde proviene la patente. Estado donde está registrado el derecho de autor, el copyright, ese que es la C con el circulito, ese es el símbolo de derecho de autor. El estado donde yo primero registré, ese es el estado que va a regir la propiedad intelectual. Bien. Y finalmente tenemos los conductistas. Los conductistas, como su nombre lo indica, tienen que ver con actos o hechos jurídicos. Y acá tenemos el lugar de celebración del... el lugar donde se va a... el lugar de comisión del acto ilícito. ¿Se escucha? Porque me está diciendo que mi conexión es inestable. Los 3 puntos que dijo recién se cortaron, pero ahora se le escucha bien. Bien. Los 3 puntos que dije recién no salieron. Bien. Ejemplos. Lugar de celebración del contrato. Lugar de cumplimiento del contrato. Lugar donde se va a hacer efectiva la permuta. Porque si no, ¿dónde se cumple el contrato cuando no hay prestación característica? La compra-venta, la prestación característica, la entrega de la cosa, y lo accesorio es el pago del precio. Pero si hay permuta, no hay una prestación característica. Entonces, ¿cuál es la ley que lo rige? Bueno, eso es una cuestión a resolver mediante un punto de conexión conductista. Y también el lugar donde se cometió el acto ilícito, o donde ocurrió el cuasidelito, o el accidente, como es el caso de Sastre con Bibiloni. Estos puntos de conexión, los conductistas, tienen que ver, como su nombre lo indica, con conductas de las personas. Bien, el cuadrito donde dice clasificación según el objeto, reales, personales y conductistas, yo voy a subir y ustedes con todo esto que estuvimos hablando y anotaron, los rellenan, ¿sí? Esta cuestión de hacer cuadros sinópticos o cuadros con flechitas como tiene el PowerPoint, tiene muchísima utilidad, chicos, porque como esta materia tiene mucho detalle, vieron que ya es muy finito todo lo que hay que estudiar, es muy útil, y háganme caso, manejarse con cuadros. Porque una vez que yo tengo en la cabeza el cuadro, es mucho más fácil rellenarlo, es decir, desarrollar los contenidos. Yo tengo que acordarme de los títulos, y si estudié, lo que viene adentro me va a venir. Y como nosotros no queremos que digan las cosas de memoria, ¿sí? Yo quizás les doy definiciones de memoria sobre algunas cuestiones tomadas de la bibliografía, pero tengan en cuenta que yo hace por ahí más que la vida de ustedes que estoy enseñando esta materia, entonces ya está. Pero yo no les pido que ustedes me digan que la norma es la captación lógica y neutral de un reparto proyectado de potencias e impotencias, porque si no andan por ahí diciendo en privado que toman de memoria. No, olvídense. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando lo quieren explicar con las palabras de ustedes, si no lo entendieron, y no está bien la explicación.
No es que estamos tomando de memoria, ¿estamos de acuerdo? Por eso es que yo les voy a subir los cuadritos. Para la próxima prometo que voy a aprender a compartir pantalla. Ya demasiado aprendí para todo, pero ya estoy grande para estas cosas. Vamos a hacer la segunda clasificación. A ver. Bueno, acá hay 3 preguntas que voy a contestar porque es pertinente. Hay una pregunta de la señora Ana Morini que pregunta con respecto al acto ilícito, punto de conexión también donde surte efectos, aunque no sé dónde se cometió. Con respecto al acto ilícito, el punto de conexión puede ser, de hecho en Montevideo es lo que, como dice acá la compañera, es o donde ocurre, donde tiene sus efectos. Pero eso es en una legislación específica, ¿sí? Cada legislación puede decir que el punto de conexión es donde sucedió, o que el punto de conexión es donde sucedió o donde desplegó efectos, que es lo que dice Montevideo, ¿sí? Pero esto es una generalización, no estamos analizando en particular cuál es la norma que rige los actos ilícitos, ¿sí? Después, si Goldschmidt en vez de conductistas los clasifica como sucesos, realmente no me acuerdo de memoria si Goldschmidt habla de sucesos o de conductistas. Pero creo que la clasificación es personales, reales y conductistas. Sí puede ser que defina a los conductistas como los que tienen que ver con sucesos, ¿sí? Pero la clasificación es reales, personales y conductistas. ¿Dónde voy a subir los cuadros? Al aula virtual, donde subí el PowerPoint, ¿sí? Yo les subí un PowerPoint y les subí un paper, que es un resumen de la estructura de la norma indirecta. ¿Todo el mundo lo vio eso? Bien. El que no lo haya leído, les recomiendo que lo lean, porque es cortito, y es un resumen de todo esto que estamos viendo respecto de la estructura de la norma indirecta. Vamos a analizar ahora la clasificación según el carácter de la conexión. También les voy a subir un cuadrito donde ustedes van a ver que dice, según el carácter de la conexión, y ahora nos imaginamos que yo soy un genio de las computadoras y sé compartir pantalla, nos imaginamos un cuadro donde va a decir puntos de conexión, clasificación según el carácter de la conexión. Y vamos a encontrar una categoría que diga desiguales, o no, al revés, iguales y desiguales. No, vamos a hacerlo bien. Primero vamos a poner no acumulativos y acumulativos. Corchete grande, no acumulativos, acumulativos. No acumulativos, iguales poner subsidiarios alternativos. Y en los iguales, vamos a poner, bueno, los desiguales ya los vamos a analizar. Entonces, los puntos de conexión no acumulativos, como su nombre lo indica, no, perdón. No acumulativos, simples y condicionales. Y en los condicionales, subsidiarios y alternativos. Y en los acumulativos, iguales y desiguales. Esto me pasa por no tener el pizarrón. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Acá tengo varias preguntas. A ver, supuestamente se cortó todo, o sea que no se entendió nada, ¿no es cierto? Pero hay una pregunta de un tema anterior, así que la voy a contestar. La registración del bien inmueble es un punto de conexión real, de acuerdo al objeto de referencia. Esta es la pregunta de Marcia Tropiana. Y ahora repito la clasificación de acuerdo al carácter de la conexión. ¿Todo el mundo escucha en este momento? Bien. Puntos de conexión, clasificación según el carácter de la conexión. Abrimos un corchete grande y ponemos no acumulativos y acumulativos. ¿Seguimos? En no acumulativos abrimos otro corchete y ponemos simples y condicionales. En condicionales abrimos un corchete y ponemos subsidiarios y alternativos. Vuelvo a repetir, de esto hay un cuadro que yo lo voy a subir, pero ahora se los hago escribir a efectos de que se entienda la explicación. Y en los acumulativos abrimos un corchete y ponemos iguales y desiguales. ¿Alguien no copió, no entendió, no pudo verificar o esta vez se escuchó? ¿Se escuchó? Bien, seguimos. Entonces, vamos a rellenar el cuadro, ¿sí? Los puntos de conexión no acumulativos, como su nombre lo indica, son puntos de conexión que operan solos. A ver, Agustina, no acumulativos, simples condiciones acumulativos iguales y desiguales. Perfecto. Acá en el chat, Agustina Garrido, la compañera, puso una enumeración que está perfecta. No, subsidiarios y alternativos, no subsidiarios y acumulativos. Los acumulativos son otra característica. Puso no acumulativos a simples de condicionales. Los condicionales pueden ser subsidiarios o alternativos. Los acumulativos son iguales o desiguales. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar de los no acumulativos. Los no acumulativos, como su nombre lo indica, son puntos de conexión que operan solos. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Porque los acumulativos no operan solos. Hay dos. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Uno diría, ¿cómo hay dos? ¿Qué hacemos cuando hay dos? ¿Qué derecho aplicamos? Bueno, ya vamos a ver cómo se resuelve. Los puntos de conexión no acumulativos simples son aquellos que no presentan mayor dificultad. Simplemente es el derecho indicado como aplicable por el punto de conexión. Es decir, a los bienes inmuebles se les aplica la ley del lugar de su situación. ¿Cuál es el punto de conexión? Lugar de situación del bien. ¿Cuál es la solución? Vemos cuál es la ley del lugar de situación del bien y vemos cómo esa norma resuelve la cuestión. Generalmente no va a haber normas de reenvío porque en las cuestiones relativas a inmuebles los estados tienen un chauvinismo importante que significa que generalmente no admiten otro derecho para resolver el caso que no sea el propio. Todos los estados quieren tener absoluto control sobre los bienes que están dentro de ese estado. Lo mismo sucede con el registro de una marca, patente. Son simples. Los puntos de conexión no acumulativos, condicionales, significan que si bien hay un solo punto, porque es no acumulativo, no está claro de entrada cuál es ese punto. Va a haber que optar. Los subsidiarios, ustedes imagínense que hay una pirámide
y hay un punto de conexión que es el que resuelve el caso, y un segundo punto que viene a operar de reserva en el caso de que fracase el punto de conexión. ¿Cómo pasa esto? Cuando, por ejemplo, el punto de conexión es el domicilio y no podemos determinar, de acuerdo a la ley del juez, a dónde tenía el domicilio. Entonces, ¿qué usamos? La residencia, que tiene menos requisitos. En la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías, el punto de conexión es lugar de situación del establecimiento. Para que la convención se aplique, debe tratarse de partes con establecimientos en estados diferentes. Porque el punto de conexión es a dónde está el establecimiento. Después, ¿qué es el establecimiento? Hay que calificarlo de acuerdo al derecho interno de cada estado. ¿Pero qué dice la convención? En defecto del lugar del establecimiento, podemos también utilizar el del domicilio. Y la Convención de la Haya del 85 sobre ley aplicable a los contratos de compraventa de mercadería, en vez de domicilio ya usa residencia. Porque la residencia es un punto de conexión más moderno. ¿Por qué? Porque requiere tiene menos exigencia que el domicilio. El domicilio requiere de más recaudos. Entonces, punto de conexión principal, domicilio. No podemos determinar dónde tenía domicilio, no, que no le aplicamos nada. No, buscamos la residencia. La idea es que el caso no resulte claudicante, es decir, que no se pueda resolver. ¿Cuál es la diferencia entre los subsidiarios y los alternativos? Que en los subsidiarios hay uno principal y otro que opera en subsidio. No es de la misma jerarquía. Es el suplente. ¿Entendemos? En los alternativos, puede pasar que haya más de un derecho que pueda resultar convocado a resolver el caso. No confundir los puntos de conexión no acumulativos alternativos con el método indirecto, que es el que permite que las diversas partes del acto estén regidas por distintos derechos. ¿Sí? Eso es otra cosa. Acá lo que pasa es que hay varios derechos que se sienten convocados para resolver el caso. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo elegimos? Acá todos esos derechos están en igualdad, no es como dijimos recién que hay uno principal y uno accesorio. Están en pie de igualdad. ¿Cómo lo resolvemos? Generalmente, este es un ejemplo de favor. Favor negoti, favor matrimoni. Es decir, vamos a elegir el punto de conexión que nos indique el derecho que más favorable sea a la validez del acto. Por eso es que decimos que son alternativos. Están todos en igualdad, en un pie de igualdad absoluto, pero al momento de resolver el caso, y ya vamos a ver muchos ejemplos con el tema de los matrimonios en tiempos de guerra, generalmente con cuestiones, en ese caso de favor matrimonio, donde se elige el derecho que más favorable sea a la validez del acto. En ese caso, respecto de la validez de los matrimonios celebrados, cuando no se cumplían con las solemnidades del estado de la celebración. Ya son cuestiones que vamos a ver cuando veamos matrimonio y falta mucho. Entonces, los puntos de conexión no acumulativos, entonces, serían simples y condicionales, los condicionales subsidiarios y alternativos. Siempre, siempre el que resuelve el caso es un solo derecho. Por eso se llaman no acumulativos. Ahora vamos a analizar los acumulativos, que son los más complicados. En los puntos de conexión acumulativos, como su nombre lo indica, se acumulan dos puntos.
Entonces nosotros decimos, ¿cómo se acumulando puntos? ¿Cómo vamos a saber cuál es el derecho que resuelve el caso si tenemos que ver 2 puntos? Bueno, pasa eso. En los iguales, que tienen que ver normalmente con cuestiones de orden público, porque acá todo está relacionado con todo, van a ver que en esta materia todo tiene que ver con todo. Los puntos de conexión acumulativos iguales son aquellos que tienen que ver con normas que son de orden público internacional, por eso dijimos que estos puntos de conexión son excepciones a que el orden público es un principio, porque serían casi normas de aplicación inmediata, o normas de policía y seguridad, que es una supracategoría de normas que vamos a analizar en la próxima clase cuando veamos orden público. El próximo tema que yo les voy a dar es orden público, que es un tema muy, muy, muy complicado. Así que les recomiendo que lo vayan leyendo y ahí van a ver qué es la teoría de Francescaki sobre las normas de policía y seguridad, o normas de aplicación inmediata, que son normas directas que descartan la aplicación del problema del orden público, ya lo vamos a ver más adelante. Los puntos de conexión acumulativos iguales son aquellos donde yo debo satisfacer, para que el acto sea válido, varios puntos de conexión. Ejemplo. En el Tratado de Montevideo de 1940, para que la adopción internacional sea válida, debe serlo de acuerdo a la ley del domicilio del adoptante y del adoptado. Primer falla, el adoptado no tiene domicilio hasta que no está adoptado, porque los menores no tienen domicilio propio, tienen domicilio derivado. Debería decir residencia del adoptado. No importa, dice domicilio. Quiere decir que para que la adopción internacional sea válida, yo tengo que cumplir con todos los requisitos de los dos derechos, que normalmente están armonizados, es decir, un derecho no va a decir exactamente lo contrario del otro, porque para algo hay un tratado. Lo que puede pasar es que según un derecho, el periodo de guarda sea de 6 meses y según el otro sea de 1 año. Entonces, ¿qué hacemos? Cumplimos 1 año, porque cumplimos los 6 meses de uno de los derechos y los otros 6 meses que agrega el otro. Entendemos por qué se trata de cuestiones de como mega orden público, porque estamos hablando de una adopción internacional, algo en lo que se busca proteger al menor, que no haya fraude, que no haya violación de normas imperativas. Entonces, hay 2 puntos de igual valor y debo cumplir con todos los recaudos de los dos. Domicilio del adoptante, domicilio del adoptado. Acepto que el que me diga, doctora, el adoptado no tiene domicilio. Supongamos que si estaba sujeto a una tutela, el domicilio tenía el domicilio del tutor. Los menores no tienen domicilio propio, tienen un domicilio derivado. Pero es lo que dice el tratado. Los tratados de Montevideo incurren en la misma falla cada vez que se trata de la institución de la tutela y la curatela y la patria potestad, o que hablan del domicilio del incapaz o domicilio del menor, y el menor, antes de discernir la tutela, no tiene domicilio, tiene residencia. Pero bueno, es lo que dice el tratado. Entonces, acumulativos iguales, tenemos que cumplir con los dos. Desiguales. Y acá viene la cuestión complicada. El punto de conexión acumulativo desigual es aquel que opera como corrector, cuando el derecho extranjero da más que nuestro máximo o menos que nuestro mínimo. Si no entienden, me preguntan. Quiere decir que el punto de conexión viene acompañado por otro punto de conexión que siempre es el derecho propio. El punto de conexión acumulativo desigual
es una cláusula especial de orden público contenido en disposiciones, pero de aplicación a posteriori. Ahora voy a explicar. Nosotros dijimos que el orden público, de acuerdo al 2600, es un conjunto de principios. Estamos todos de acuerdo. Pero hay cuestiones donde el derecho propio va a impedir la aplicación del derecho extranjero cuando el derecho extranjero dé más que nuestro máximo o menos que nuestro mínimo. Ejemplo, los impedimentos matrimoniales, los dirimentes, son mínimos. Quiere decir que si el derecho extranjero no los respeta, no cubre estos, no se va a aplicar porque son cuestiones de orden público. El derecho propio viene y corrige agregando el impedimento. Si la protección a la propiedad intelectual de los herederos del autor excede en mucho lo que el derecho argentino permite, el plazo se va a achicar al máximo de nuestra ley. Es decir, nosotros no admitimos que la propiedad intelectual sea eterna ad infinitum o por 100 años. El máximo es el que da nuestra ley. Eso siempre que la diferencia sea grosera. Si es una diferencia mínima, no hay problema. Respecto de las legítimas, que es donde más se ha planteado este problema, últimamente está seriamente discutido si las legítimas son o no son de orden público, pero lo importante es que el derecho extranjero respete la institución, es decir, la legítima. Si el porcentaje no es exactamente el mismo, no pasa nada, se va a aplicar derecho extranjero por el fenómeno de la adaptación. Es decir, yo tomo el derecho extranjero y lo adapto a el derecho nacional. Ahora, ¿qué sucede si el derecho extranjero reconoce los impedimentos matrimoniales dirimentes, pero a su vez agrega otro, como por ejemplo la prohibición de casarse entre personas de distinta etnia? ¿Lo vamos a reconocer? No, tampoco. En este caso, nuestro orden público también viene a corregir y no va a permitir lo que para nosotros está prohibido por la Constitución, que es una forma de discriminación. Bien, entonces, por más que el derecho extranjero da más que nuestro mínimo, porque nuestro mínimo lo respeta, pero además agrega, tampoco lo vamos a aplicar porque está exagerando con un recaudo que nosotros no tenemos y que es contrario a los principios del orden público de nuestra legislación. ¿Por qué decimos que son cláusulas especiales de orden público contenidas en disposiciones? Porque claramente hay que cotejar la disposición del derecho extranjero indicada como aplicable por el punto de conexión y la solución propia. Y ahí podemos saber cómo se resuelve. O sea que vamos a tomar la disposición, no el principio. Pero es de aplicación a posteriori. Es decir, yo primero tengo que hacer el correlato, el cotejo entre lo que dice el derecho extranjero y lo que dice el propio, para poder de esa manera saber si la solución del derecho extranjero tiene o no que ser reemplazada por el derecho propio. Y el efecto es que claramente se descarta el derecho extranjero y se aplica el propio. Bien, otro ejemplo es la prescripción liberatoria. Si la prescripción liberatoria en el derecho extranjero no respeta los plazos de la nuestra, o porque da demasiado o porque da demasiado poco, también se va a eliminar. Quiere decir que
el derecho extranjero, indicado por el punto, viene acompañado de un segundo punto desigual, porque no está en igualdad de jerarquía como dijimos en la adopción, que va a corregir los problemas que con el orden público generen las soluciones del derecho extranjero. Siempre hablamos de las soluciones, nunca del derecho en sí. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes dicen sí, pero nosotros no vamos a aplicar la Sharia, que es el derecho de los talibanes. No sé, vamos a ver qué dice la Sharia respecto a esa institución. Y si la solución nos viola los principios de orden público. Hasta que no resolvamos el caso completo y sepamos cuál es la solución, en principio no podemos decir que hay un derecho que nos va a dar soluciones. ¿Está claro? Son y 12, más puntualidad imposible. El que quiera hacer una pregunta, habla ahora o calla para siempre. Bien. Entonces, vamos a dar por concluida esta clase. La gente del centro de estudiantes creo que la va a subir al canal de YouTube. De golpe soy youtuber a esta edad. Sí, exactamente. Macarena, vos preguntas si estas son las dos clasificaciones. Sí, son las dos únicas. La tercera, que es según la inserción en la dimensión del mundo jurídico, ni la lean. Les pido, por favor, no la lean porque se van a confundir. ¿Bien? Y no necesitamos que se confundan más. O sea, ya la materia es lo suficientemente ardua. Así que nos estaríamos viendo la semana que viene. Asistan a la clase de mañana del doctor Núñez, es muy importante, aplicación y prueba del derecho extranjero, y el día jueves la doctora Ragonese va a continuar, y creo que concluir con la problemática de la jurisdicción. Ustedes saben que dentro de la teoría moderna del derecho internacional privado, las tres cuestiones son la de la diferencia entre jurisdicción y ley aplicable, es el conflicto de leyes, la jurisdicción y la cooperación jurídica internacional. Así que es muy importante. Espero que las clases le hayan sido de utilidad. Cualquier cosa me preguntan por el chat del aula habitual, yo lo veo, trato de responder casi siempre. Y vuelvo a repetir, estos dos temas, si ustedes los leen del libro de Goldschmidt y leen el paper que yo hice, más el PowerPoint y los cuadritos, estaría casi cerrado el tema. Pero chicos, no estudien solamente los apuntes que nosotros subimos porque son insuficientes. No les va a alcanzar para poder rendir un oral y explicarnos un tema solamente leyendo los resúmenes. En esto les tengo que ser absolutamente franca. ¿Bien? Bueno, ya podemos ir terminando. Muchas gracias a Brandon y a la gente de... Y la clase queda a disposición para los de la comisión de las 20 horas.